Hola, bienvenidos todos y todas a este capítulo de nuestro podcast El consumo de imaginarios es perjudicial para la salud. Somos Lyrical Es Producciones, una agrupación de base comunitaria que llevamos más de 3 años desarrollando procesos de podcast, audiovisuales y videoclips para artistas locales y distritales. En esta ocasión estamos acá con los estudiantes del colegio OEA. Un saludo para los estudiantes del colegio OEA. Estamos aquí con los estudiantes del colegio OEA que están un poco tímidos, están como con sueño. Un saludo chicos del colegio OEA. Hoy estamos en esta grabación de podcast en vivo con nuestro público. Más adelante vamos a recibir algunas preguntas de nuestros acompañantes en esta jornada. Y les voy a presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy. Es José Alejandro Rodríguez, conocido en el mundo del hip hop distrital y nacional como León. León, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en este podcast. El consumo de imaginarios es perjudicial para la salud. Y por favor, preséntate, cuéntanos un poco cómo ha sido ese inicio en tu carrera musical. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es esto de El Sueñista? ¿Cuántos discos tienes? ¿Qué género musical interpretas principalmente? Muy buenas tardes. Me alegra poder saludarlas. Síganse por favor, tomen asiento, que sea este espacio. Para la gente que nos ve desde sus casas, les contamos que esto es un podcast en vivo. Aquí estamos con un curso del colegio EA. ¿Qué me preguntó su merced? Que te presentes, ¿cuál es tu historia musical? Bueno, es un gusto poder hablar con ustedes. Yo pues soy algo así como una especie de profe rapero, así me considero yo. Digamos que tengo como esas dos facetas en mi vida. Estudié para ser profe y he sido profe pues ya hace muchos años. Y el rap y el hip hop ha estado como muy presente en mi vida todo este tiempo. Entonces lo que me he dedicado los últimos años es cómo poder enseñar que los estudiantes puedan aprender a partir del rap, de hacer ejercicios con hip hop, con rap. Y lo que su merced me pregunta del Sueñista es esta obra, que aquí la ven ustedes también, allá en la cámara la ven. Es un libro que es un cuento, un audiocuento también, y un EP que es un extended play, o sea, 4 canciones. Sobre esta, digamos, es una combinación un poco como de enseñar el tema de ciencias sociales, de historia, que ustedes lo ven en pues en la materia de sociales y ciencias políticas más adelante, cómo enseñarle de otra manera. Entonces es a partir de la música, del rap. Entonces es una obra que integra esos dos mundos. Y he hecho otros libros y otros CDs y otras cosas, pero pues ya si quieren más adelante les cuento eso. Listo. El objetivo de este podcast el día de hoy es que conversemos frente a las dificultades que tenemos en nuestra vida, a los retos que muchas veces vamos a encontrarnos en la vida, a esas decepciones y frustraciones. Y vamos a hacerlo desde 3 metodologías combinadas, haciendo un podcast hablando de la pedagogía y hablando un poco del hip hop como esa excusa para encontrar precisamente esas herramientas para la vida, esas habilidades y esas capacidades que podemos tener, que todos tenemos y que debemos ir desarrollando poco a poco para enfrentar las cosas difíciles de la vida, porque la vida muchas veces tiene dificultades que nos enfrentan, digamos, a retos, problemas, chicharrones que podríamos decirle por ahí a estas cosas. Y en ese sentido yo quería preguntarte, pues si podrías compartirnos cuáles fueron los motivos que te llevaron a ti para ser profe, para escribir un libro y para entrar en el mundo del hip hop. ¿Por qué entraste en esos diferentes aspectos? Bueno, es que digamos, cuando yo estaba en el colegio a la edad de ustedes, más o menos, no mentiras, a la edad de ellos yo era muy juicioso, era así, todo juiciosito, pero ya unos añitos después me volví muy cansón, demasiado cansón, y en mi colegio pasaba que
como que muchos profes, no todos, tuve profes muy buenos, pero algunos otros profes lo que hacían era, siento yo, que era como lo juzgaban a uno mucho. Entonces era como, ¿usted por qué no se sale a estudiar? Usted debería estar es por allá como trabajando en un semáforo, haciendo alguna... ¿Usted aquí en el colegio a qué viene? Me decían, ¿a qué viene usted? Y pues yo estaba en ese momento, más o menos 10º, 11º, como pasando por una situación muy difícil en mi vida. Y yo siento como que no comprendían eso. Como que a veces uno no podía, digamos, como estar tranquilo con el tema. Entonces, yo lo que hice con eso fue decir, oiga, yo quiero ser profe, pero no quiero ser profe como esos profes que me dijeron a mí sálgase a estudiar, sino quiero ser un profe chimba, ¿sí? Un profe como los que yo hubiera querido tener en el colegio. Entonces esa fue la razón, digamos, como que yo quise estudiar. Siempre me gustó mucho el tema de las ciencias sociales, era mi materia favorita, mi materia de arte también me gustaba mucho, música. Habían unas que me gustaban menos, pero bueno, en fin, de eso no vamos a hablar ahorita. Y entonces resulta que, pues, yo empecé a escuchar en el colegio rap y reggae. Había una chica que era como una chica que a mí me gustaba y entonces yo le empecé a hablar y ella me dijo como, hola, ¿cómo vas? ¿Ya has escuchado esta música? Y yo, no, ¿qué es eso? Y empezó a sonar reggae y a mí me gustó mucho y desde ahí conocí también el rap. Bueno, esa vaina me gustó mucho. Quise aprender a cantar y pues ahí el profe, por ejemplo, el de música de la mañana me dijo como, pues si quiere cómprese un cursito que vale 200.000 pesos. Y yo, ay sí, profe, gracias, muy amable. Pero otro profe, da de la tarde, la profe de la tarde sí, ella daba de su tiempo para enseñarme algunas cosas de técnica vocal. Entonces yo me iba por las tardes allá al salón de música de ella y ella empezaba con la guitarra y ella decía, haga esta nota, y yo, no, así duré hasta el día de hoy que no aprendí todavía, no, mentiras. Entonces ella me enseñó todo eso y, pero ¿por qué estaba diciendo ese tema? Las metas y los sueños en la vida. Entonces ahí digamos que el rap en ese momento se convirtió en una herramienta para uno decir las cosas, para uno contar, sacar toda esa frustración, dolor, rabia que tuviera por dentro y volverlo canciones. Desde ahí entonces yo quería ser como rapero de los mejores, empezar a hacer eso, pero también quería ser profe y ser uno de los mejores profes que pues yo haya podido conocer en mi vida. Ya. Un poco con esto que nos cuenta León, identificamos que una de las principales habilidades que podemos tener en nuestra vida futura es la habilidad de soñar precisamente y la habilidad de identificar qué es lo que nos gusta y plantearnos esas metas para alcanzar qué es lo que nos gusta. En ese ejercicio queríamos plantearles que por un minuto piensen en ustedes mismos, no en el compañero que está al lado, no en el compañero que está al otro lado, sino piensen en ustedes mismos cuáles son sus metas y sus sueños, porque son suyos y de nadie más. Y aquí hay experiencias de personas que han logrado parcialmente o totalmente esos sueños. Y ese es un primer tip que quisiéramos compartirles en este podcast, y es, hay que soñar y hay que identificar esas metas y esos sueños que queremos lograr alcanzar. Pero, como ya lo pensaron en este minutito, en la vida nosotros nos encontramos, siempre nos va a pasar que encontraremos dificultades, problemas, obstáculos. A veces la vida es como un muro que no sabemos trepar y pasar al otro lado. A veces la vida es como una ola gigante que llega y nos golpea y nos revuelca y nos tira en un sitio al que no queríamos ir. Y la idea es que podamos tener algunas herramientas que nos ayuden a trepar ese muro para superar esos problemas y a saber nadar esa ola para que no nos arrastre y no nos lleve a un sitio que no queramos llegar. Por eso yo quería preguntarle acá a León si nos puedes dar unos consejos precisamente para enfrentar esos problemas que encontramos en el día a día de la vida. Porque cuando somos adolescentes, somos jóvenes y más grandes de adultos, siempre encontraremos obstáculos.
y dificultades en el colegio, dificultades con nuestras familias, dificultades en el barrio, dificultades con nuestros amigos. Y entonces, ¿cómo podemos tener, qué herramientas tú nos puedes dar, qué consejos para lograr superar cuando encontremos esos problemas y esas dificultades? Es como nosotros vamos manejando las emociones. Digamos que, por ejemplo, ustedes están en una edad donde están pasando por unos procesos, cambios en su cuerpo, en su mentalidad, donde es necesario poder entender, comprender sus cuerpos, comprender esos cambios para poder ir adaptándose a esas necesidades y, digamos, como retos que nos va colocando la vida de ahí para allá. Y eso es importante, el tema emocional. Lograr entender cómo son nuestras emociones y cómo respondemos a ellas. Fíjense que nosotros llegamos a adultos y no logramos a veces resolver ese tema de las emociones. O sea, nosotros estamos en una sociedad que un tipo va en su carro a toda y alguien le dice como, si se le atravesó algo así, le dijo, ay, respete, y el tipo se baja y coge a cuchillo a esa persona, o a golpes, o la atropella. Aquí es muy común que alguien que vaya peleando con una persona en su carro, esa persona el carro la atropelle, ¿sí? Y ese es, por ejemplo, un manejo de la rabia, de la ira, que no tenemos claro, que no podemos hacer muy bien. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, cuando sintamos la tristeza, cuando sintamos alegría. ¿Ustedes creen que hay personas o que la alegría también se debe manejar? ¿Hay que saber manejarla? Hay personas que como que todo el tiempo están en son de estar así como, ¿qué hago? Necesito estar haciendo algo, ¿sí? Y también es importante aprender a manejar esas emociones, la alegría cuando nos da tristeza, ¿sí? Ahí pienso yo que el arte es fundamental para eso. El arte es una herramienta. El arte, yo lo digo desde el rap, pues, que es como la idea, pero hay muchas formas. La actuación, está la pintura, está, ¿qué otra? Bueno, ya dije la música. Escribir, todas esas cosas le permiten a uno ir regulando esas emociones para que cuando pasen no sean tan intensas, tan fuertes, ¿sí? Que cuando usted tenga un conflicto con su familia, pues usted no termine yéndose de la casa y después diciendo, ¿y ahora cómo me devuelvo? ¿Qué hice? ¿Cómo así que me fui a la casa por una cosa que no era? ¿Cómo regulamos esas emociones? Entonces es importante eso, aprender a respirar, a manejar desde el arte esas emociones. Creo que es clave para la vida eso más adelante. Hay adultos, somos adultos. Yo creo que muchos adultos de las generaciones de hace como de 10 años para atrás, donde no se hablaba de este tema, no sabemos manejar nuestras emociones ni regularnos de ninguna manera, ¿sí? Ustedes que hablan más de estos temas ya han aprendido un poco más, ¿no? Listo, entonces ahí ya tenemos 2 tips o 2 herramientas importantes. 1, identificar cuáles son nuestras metas, nuestros sueños. 2, precisamente tener ese manejo de las emociones que, como nos comentaba León, la felicidad y la tristeza hay que saberlas manejar, no hay que dejarse sobrellevar o atropellar por las emociones, hay que tener cierta prudencia y respirar y tomar las cosas con cierta calma. Pero a veces pasa que estamos bombardeados de información, por redes sociales, por radio, por televisión, lo que nos dicen nuestros amigos, lo que nos dicen nuestras familias. ¿Cómo hacemos en el día a día, por ejemplo en el mundo del hip hop, que hay tanta diversidad, un movimiento que digamos a veces es tan, digamos, fuerte y enérgico? ¿Cómo hace uno para lograr saber cuál es una fuente de información confiable, a quién no le debo creer lo que me está diciendo o cómo yo puedo tomar mis decisiones para el futuro? Bueno, digamos que nosotros estamos viviendo en este momento en un mundo donde la información y sobre todo el consumo de cosas está a flor de piel, ¿sí? O sea, todo el tiempo estamos viviendo en el tema de estar consumiendo, como que el sistema nos dice estar consuma todo. Entonces, la velocidad de las redes sociales, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hacen así, me dicen sí o sí no, ¿no? Si por ejemplo
con las redes sociales a la hora de estar mirando, por ejemplo, TikTok. Todo el tiempo estamos ahí 1 hora, 2 horas, haciendo con el dedito para arriba, mirando videos, todo el tiempo en Instagram, en Facebook, sobre todo en TikTok, que es como una red que ustedes ya manejan mucho. Pero todo, en esos videos hay comerciales, en ese video nos están invitando a eso, a estar mirando todo el tiempo esa información. Y todo el tiempo estamos bombardeados en la televisión, en la calle, sobre estar consumiendo algo, lo que sea, pero consumiendo algo, porque ese consumo es hacerle pues dinero a otras industrias. El hip hop, bueno, con la música pasa algo parecido, y es que si ustedes se dan cuenta, un artista antes sacaba por ahí un álbum, por ahí cada, ¿qué? 5 años, una cosa así, y hacía unos sencillos por ahí, no, es que sacara un álbum, sí, cada 3, 4 años. Hoy ustedes ven a sus artistas cada mes, cada 2 meses sacando una canción nueva, sencillos. Ya no sacan álbumes, sino sencillos. Y uno ya es como, uy, otra vez volvió a sacar otra canción. No lleva una semana de haber estrenado un video, ya estrenó otro video. Porque la velocidad de consumo de la gente hoy es así, altísima. Yo pienso que el arte, en este caso el hip hop, nos ayuda a parar y a frenar el mundo. Y eso es, discúlpeme la expresión, es una chimba. Porque el mundo anda acelerado todo el tiempo, ¿sí? Sus padres de familia andan hoy así. Necesito tener un trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, las horitas que me queden poder vender algo para poder pagar todas las deudas que hay, porque se necesita recursos, porque todo está muy caro, ¿sí? Entonces todo es muy acelerado, muy acelerado. El arte, el hip hop nos permite parar y decir como respiremos y creemos algo bonito. Tal vez un escrito o algo que ustedes vayan a hacer que tal vez nadie lo mire, pero que queda para ustedes y les ayuda a parar el mundo un poco, ¿no? Como a detenerse y contemplar la vida, porque esta velocidad de consumo no nos está permitiendo eso. Un poco, este sería otro tip o otro de las herramientas que podemos entender para nuestra vida, y es un poco ese ejercicio de el pensamiento crítico. El pensamiento crítico a veces suena como algo por allá en una nebulosa, por allá en las nubes, muy complicado, pero el pensamiento crítico un poco es no comerle entero a las redes sociales, no comerle entero a los run, a los chismes que a veces corren entre los amigos, e inclusive es pensarlo, las cosas que surgen en nuestros propios núcleos familiares, que a veces también nuestros núcleos familiares tienen elementos que no son muy sanos para el desarrollo de nuestras personalidades. Y en ese ejercicio de pensamiento crítico es tener ese conocimiento de sí mismo, esa identificación de las metas y poder hacer ese análisis reflexivo de la realidad. No comer entero. Y bueno, el hip hop y muchos otros géneros musicales a veces tienen canciones, poemas que nos hacen pensar y reflexionar frente al mundo y frente a nuestras realidades. Entonces, en este momento nosotros vamos a repartirles unos papelitos, unas hojitas Potsi, nuestro coapoyo David nos va a ayudar a repartir eso. Vamos a entregarles una hojita y la idea es que ustedes anoten allí una pregunta que quieran hacerle a nuestro invitado, y al final vamos a tener esa sección de leer las preguntas de a nuestro invitado. Vamos a leer la mayoría de las preguntas de ustedes, las mejores preguntas se las haremos al invitado para que las tengan presentes y las vayan desarrollando ahorita a lo largo de esta sesión podcast. Listo, pero mientras tanto yo quería preguntarte, León, ¿uno cómo hace para conocerse a sí mismo? ¿Uno cómo hace para entender qué es precisamente esos sentimientos y construir esas metas y esos sueños? Es decir, a raíz del hip hop y de la pedagogía y como todo el desarrollo de vida que tú has tenido, ¿qué elementos podrías ayudarnos a entender para poder identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos? ¿Uno cómo hace para saber qué cosas buenas tiene y qué cosas buenas tiene que seguir fortaleciendo? Yo creo que hay como 2 cosas importantes que tenemos que ir mirando. Una es que ese tema como de irse conociendo a sí mismo es un camino que no va a terminar, o sea que uno empieza a hacerlo casi que desde que es bebé. Los bebés empiezan a explorar el mundo. Si los han visto, si han tenido ustedes hermanitos, sobrinitos, a los 3, 4 años empiezan como a conocer,
y como que miran así, están en una silla y están empezando a caminar y dicen como quiero llegar a esa otra silla, ¿cómo hago? Y se lanzan a caminarla. Y así mismo en ese sentido estamos nosotros los viejos también. Nosotros todo el tiempo estamos midiendo la distancia para llegar de una silla a la otra. Entonces, casi que ese llegar allá también es desaprender muchas cosas que nosotros aprendemos en la sociedad. Fíjese que una de lo más importante es conocer cómo son nuestros sentimientos. Lo hablábamos en otro programa y es que a nosotros, por ejemplo, los hombres, se nos enseña que no tenemos casi que mostrar los sentimientos. Cuando nosotros estamos de unos 5 o 6 añitos y nos caemos en la calle y vamos con la familia nos dice como, párese ahí que se va a poner a llorar, usted es un hombre, usted es un varón, párese ahí. Y usted empieza como, con las lágrimas ahí, a secarse esas lágrimas. Y esas palabras de que usted no puede llorar, de que usted no puede expresar esos sentimientos, le van a durar hasta viejo, ¿sí? Yo recuerdo familiares que cuando nos han pasado algunas cosas muy fuertes en la familia, ni siquiera han tenido la posibilidad de llorar, ¿sí? O sea, uno dice como, oiga, se le murió tal persona, usted debería estar muy triste llorando, expresando eso. Porque no es sano que uno se coma esos sentimientos, que uno se coma la alegría, la tristeza, el enojo, hay que expresarlos. Pero también nosotros tenemos que conocer cómo se expresan esos sentimientos en nosotros mismos, ¿sí? Cómo es que aparecen, cómo es que suceden esos sentimientos. Y bueno, después de conocer esos sentimientos, lo que tenemos que saber es cómo comunicar esos sentimientos, ¿sí? Porque pues nosotros tampoco podemos pasar por encima de las demás personas intentando expresar lo que estamos sintiendo, la alegría, la tristeza, lo que sea, sino saber medir. Eso es conocernos a nosotros mismos finalmente, ese camino, hasta dónde llego, hasta dónde voy, qué es lo que puedo hacer con eso. Listo, ahí tenemos otro tip muy importante que también para nuestros escuchas, las personas que nos ven y para nuestro público aquí, autoconocerse. Y eso no es fácil, y es pensarse a veces cuando uno se levanta y esos momentos en que parece uno ese meme cuando te levantas y eres como, te quedas 20 minutos mirando las chanclas o mirando los zapatos. Esos 20 minutos de pensar qué es lo que sientes, de pensar realmente cuáles son las emociones que estoy viviendo, nos ayudan mucho, porque al entendernos, al entenderse a sí mismo, uno puede aprender a relacionarse, a comunicarse con los demás. Listo. Seguimos entonces, veo que están anotando las preguntas. Ahorita en un ratito vamos a pasar recogiendo sus preguntas. No se afanen, la idea es que la pregunta sea individual, que no se copien de la pregunta, que cada uno pueda expresar precisamente qué es lo que quisiera conocer de nuestro invitado. Y mientras tanto vamos a conversar de una penúltima herramienta que podríamos considerar que es importante. Y es que precisamente en este podcast desarrollamos este ejercicio de las herramientas para la vida, de las habilidades para la vida, porque el mundo es mucho más complejo y es mucho más pesado de lo que nosotros quisiéramos. Un poco nuestras familias y las instituciones educativas nos protegen y nos cobijan, pero hay una realidad y es que en el entorno de nuestras vidas vamos a encontrarnos con el consumo de sustancias psicoactivas. Y no lo vamos a encontrar en nuestro entorno, en nuestros núcleos familiares, nuestros amigos, cerca a las entidades educativas. Y por eso es importante diferenciar estas herramientas que nos permiten entender cómo el consumo de sustancias psicoactivas, que son dos tipos de sustancias muy rápidamente, que tenemos por un lado las sustancias que son legales, como por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, algunos medicamentos que son recetados por los médicos. Esas son sustancias psicoactivas que podemos comprar fácilmente y que son legales en nuestra sociedad, pero no por ello quiere decir que sean lo más saludable y lo más adecuados para nuestras vidas. Precisamente tienen ese régimen y tantas restricciones de uso porque nos afectan mucho nuestras cotidianidades. Y tenemos el segundo grupo, que son las sustancias psicoactivas que se consideran de tipo ilegal,
y se consideran de tipo ilegal porque precisamente en palabras muy coloquiales son una trampa, son un gancho ciego, son un hueco que puede absorber nuestras vidas. En ese sentido, el consumo de elementos como marihuana, cocaína, heroína, en realidad son trampas en las que si caemos es muy difícil salir, porque el negocio socio es precisamente que seamos dependientes de una sustancia que tenemos que seguir comprando y comprando y comprando. Y ese ciclo es precisamente el ciclo de la adicción y la dependencia a las sustancias psicoactivas. Para no caer en eso, más que decir, no, eso es malo, malito, no lo usen, estamos hablando de las herramientas para la vida que nos sirven para prevenir, para saber manejar el consumo en nuestros entornos, pero también para muchas cosas en la vida, como por ejemplo ese ejercicio de en nuestras vidas aprender a comunicarnos con los demás. ¿Cómo hago precisamente cuando en mi entorno familiar o inclusive en mi entorno de amigos yo recibo muchas veces esa invitación como venga, prueba esto, prueba esto, prueba esto, y uno ¿qué herramientas o qué elementos puede tener en la experiencia que tú tienes, León, para poder enfrentar esas situaciones de las presiones sociales a las que todos nos vamos a ver sometidos en algún momento de nuestra vida? ¿Cómo podemos responder en esos escenarios? Bueno, creo que de nuevo volviendo a ese hilo que estábamos hablando ahorita, el tema de conocerse a sí mismo es fundamental para eso, para no ceder a las presiones de lo que nos diga la sociedad, ¿sí? Y se ven todo. Digamos que, por ejemplo, para no caer ante el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, pues hay que aprender a decirle a los supuestos amigos que no. Decirle también a la familia que no. Porque fíjense que hay una cosa ahí que a mí me parece clave y es que nosotros, claro, está muy mal el tema del consumo de sustancias ilegales, pero también está muy mal que, por ejemplo, sean las mismas familias las que promuevan que personas de cortas edades o pues adolescentes, jóvenes, empiecen a tomar licor en las mismas casas, ¿sí? Eso a mí siempre me ha parecido una cosa como bien contradictoria, porque como que se sataniza mucho a las personas que consumen sustancias ilegales, pero no pasa lo mismo con las personas que, por ejemplo, la pasan bebiendo. Y el consumo de licor es una de las sustancias que en últimas más mata personas, porque una persona se toma los tragos, coge su carro y atropelló a 5 o 6 personas, ¿sí? O es violento. Uno de los días más violentos en Colombia es el Día de la Madre, porque la gente se toma y se arman tremendos problemas familiares que terminan en tragedias. Entonces poder tener esa autocrítica de nosotros mismos para decirle a amigos, amigas, familiares, hey, yo no quiero beber, no quiero consumir esto, no quiero hacer esto en este momento de la vida. Pero también de cómo empezamos a ser críticos también con muchos consumos. Hablábamos ahorita del consumo en las redes sociales. No solo ustedes jóvenes están metidos casi que ahí, no solo algunos de ustedes, perdón por generalizar, están metidos en las redes sociales. O sea, ustedes ven hoy señores de 60, 70 años que no pueden escapar del Facebook. Que no, mejor dicho, algunas señoras de 60, 70 años, hoy se les va el internet y se desesperan o los datos porque no pueden estar mirando Facebook. O sea, se les va la vida si no tienen internet y el celular. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas de mirar, de saber entendernos, saber a quién beneficio yo con el consumo que estoy teniendo, ¿sí? ¿Quién se está enriqueciendo en últimas con la adicción que yo estoy teniendo? ¿O a quién le conviene que yo me vuelva adicto a X o Y sustancia o cosa o práctica, ¿sí? Tenemos que ser muy autocríticos con eso. Siento que es súper importante ese tema. Listo, ahí tenemos el pensamiento crítico, precisamente el no comer entero, y también una herramienta que es las habilidades de la comunicación asertiva, se le llama un poco desde la teoría académica,
Pero es simple y sencillo. Aprender a decir las cosas como, ya sé qué es lo que quiero en la vida, ya me entiendo a mí pensando un poco cuáles son mis sentimientos y mis emociones, y a partir de ello puedo decir no, sin miedo a que mis amigos me critiquen, sin miedo a que se distancien, porque identifico precisamente que mi proyecto de vida es mucho más válido que a veces un desorden o una fiesta o aparentar algo para poder estar en un círculo social que en últimas termina afectando mi proyecto de vida. Pero en la vida tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, no solamente es los momentos en que tenemos como esas tentaciones o esas ofertas de consumo de diferentes sustancias, sino que a veces en la vida uno se enfrenta a la frustración. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado cuando uno le va mal en un examen, cuando una amistad que uno tiene se aleja de uno, cuando uno tiene alguna dificultad, algún conflicto con un familiar y uno siente frustración, uno siente tristeza, uno siente que a veces es difícil alcanzar sus sueños. Cuando uno quiere ser el mejor jugador de fútbol, pero en el torneo de micro pues resulta que hay muchas otras personas que juegan mejor que yo, o hay personas que tienen otras habilidades que yo no tengo. Eso me frustra, eso me pone triste y eso me hace sentir mal. Uno corre el riesgo de que de allí pueda pasar hacia un consumo de spa. ¿Cómo hacemos para manejar la frustración? A uno nunca le enseñan a manejar la frustración, es de las cosas más importantes en la vida, porque esos muros y esas olas que son la vida, que a veces nos impiden alcanzar nuestros sueños, existen, están ahí y todos vamos a tener que enfrentarlas. Entonces, desde el hip hop, desde la pedagogía, León, ¿tú qué nos puedes recomendar? ¿Cómo manejar la frustración? Bueno, yo pienso que es importante saber que, pienso en ese sentido con la pregunta que hace Manuel, como que la vida a veces, o nos enseñan como que la vida es como lineal. A ver si me pueden entender, como que es una línea en la que es progresiva y que uno tiene que ir. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en octavo y el otro año ya noveno, y después paso a décimo, después a 11, y después a la universidad, después entonces compro un carro, después la moto, después la casa, después los hijos, y después de eso una finca, y en la finca me vuelvo viejito y me muero. Y va la línea así, finalmente, lo único cierto de todo eso es que en algún momento nos morimos y ya. Pero resulta que la vida no es esa linealidad. La vida, piénsense como una figura, ¿sí conocen la figura de la espiral? Que es así como, ¿sí? Como circular y va dando como vueltas en sí misma. Bueno, no sé bien cómo explicarla, pero esa es la espiral. La vida, siento, se trata de esa, de a veces volver a los mismos lugares, saber que no siempre tenemos que ser perfectos o perfectas. Saber que a veces que la frustración y el fracaso hace parte de la vida también, y que también tenemos que, digamos, como gozarnos la frustración y la derrota. Como que a veces nos dicen como, no, es que solo en las victorias hay que, no, también hay que disfrutar cuando perdemos y aprender de esas pérdidas también. El hip hop, creo yo, es una cultura que nos permite a nosotros entender la disciplina de eso, de estar fallando y de estar acertando, de estar viviendo. Bueno, hay algo muy lindo del hip hop, por ejemplo, que me parece, y es la competencia, pero es la competencia en el tema de lo artístico. Eso a mí me parece muy bello, porque es como el tema de, y que así sean, en muchos países han solucionado problemas de conflictos, de guerras casi entre parches, entre pandillas, haciendo batallas de breakdance, por ejemplo, de rap, organizándose desde el arte. Vamos a resolver esos problemas de convivencia que podemos estar teniendo. Entonces a mí me parece que eso le genera como un picante a la vida bonito, y es, quiero practicar este arte para poder, digamos, darle en últimas como un sabor a la vida en últimas, ¿no? Como estoy aprendiendo a bailar,
a cantar y eso, bueno, le da como otros sentidos y nos hace más fuertes ante la frustración. Si usted está compitiendo todo el tiempo y todo el tiempo gana, pierde, pues cuando usted no pasa a la universidad, pues ya listo, perdí, pero en la otra gano, ¿no? Listo, y ahí tenemos otro elemento que es precisamente, es una palabra que se hizo famosa en la pandemia, que un poco redujo su significado, que es la resiliencia, pero yo creo que es más esa resistencia de seguir luchando por los sueños y por las metas que construimos en el día a día. Entender que vamos a perder algunas batallas, pero que al final vamos a lograr ganar, digamos, la guerra, que vamos a encontrar dificultades. Es algo que tenemos que saber, que en algún momento no todo saldrá como esperamos, pero al día siguiente saldrá otra vez el sol para todos y puedes seguir trabajando por lograr tus sueños. Para finalizar y antes de pasar a la sección más divertida de este podcast, que son preguntas rápidas y respuestas rápidas de las preguntas de los chicos del colegio OEA que nos acompañan hoy, quisiera pedirte, León, que nos des un consejo para que las personas puedan cumplir sus sueños siendo jóvenes. ¿Cómo podemos proyectarnos para alcanzar esas metas y esos sueños que tenemos? Entonces, 3 consejos. El primero es que tengan sueños, ¿sí? O sea, no le crean a la gente a veces que piensa que todo es trabajar y hacer plata. Eso no. Hay otros sueños también que son importantes. Viajar, por ejemplo. Viajar, conocer el mundo. Bueno, en fin, hay millones de sueños. Entonces ese es uno primero. Otro es ser muy juiciosos en construir esos sueños. Día a día, eso toca día a día empezar a meterle. Yo me acuerdo de un estudiante que tenía como en 7º, 8º, en otro colegio, ¿no? Entonces el man siempre decía, como es que yo quiero ser futbolista, la verdad mi sueño es ser como, no sé, como Messi, y yo quisiera, y yo listo, bueno, breve, hágale. ¿Y cuánto entrena? No, pues la verdad es que a mí no me gusta entrenar. Y entonces, bueno, ¿y cuántas vueltas le da usted a la...? No, a mí la verdad es que no me gusta correr. No, pero entonces, como que él quería ser el mejor futbolista, pero no hacía nada para lograr eso, ¿sí? No entrenaba, no practicaba, no sé, no dedicaba el tiempo, solo se la pasaba diciendo que le gustaría ser futbolista. Y lo tercero es que tengan muchos sueños y que también sueñen muchas cosas, que no se enfrasquen solo con una cosita, porque en la vida a veces eso no se logra. Y pues uno no se puede morir porque uno no logró algo, sino más bien busque otras opciones, y está bien buscar otras opciones. En esa, digamos, como en esa, es que yo me tomo mi tiempo en esa linealidad, siento que a veces la gente se frustra mucho llegar a los 30, 40 años y decir como no, quiero ser el gran ingeniero, la gran ingeniera y ya. Pero pues uno puede decir a los 50, 60 años, oiga, no, yo quiero irme a viajar por el mundo y ya, quiero dejar, y listo. O a los 20 años, 30 años decir, oiga, quiero cambiar de carrera. Está muy bien, porque la vida no es esa linealidad, la vida da muchas vueltas, ¿sí? Y en últimas, lo bonito de cumplir los sueños o de vivir por esos sueños es vivir eso, vivir ese proceso, no llegar a alcanzarlos, sino todo el proceso que llevó a esos sueños. Listo, ahí está ese consejo que es muy valioso, que es soñar, no dejar de soñar y trabajar para alcanzar nuestros sueños. Listo, pasamos a la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Vamos a dividirla en 3. Tenemos preguntas que solo puedes responder muy rápidamente, preguntas que son muy interesantes. Hicieron preguntas muy interesantes, vamos a ver la respuesta, que son más elaboradas, y al final tenemos una tercera sección. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer esta sección. La primera pregunta es, ¿cómo haces para estar tan guapo? Nada, el estilo. ¿Cuál fue su propósito para llegar a ser rapero? Poder expresar lo que siento, o sea, poder sacarlo de alguna manera, no, que no se me ahogue eso en el corazón y se apiche, sino sacar todo eso que estoy sintiendo. ¿Cuántas canciones has escrito y cuántas han sido famosas? He escrito como 30 canciones, muy pocas en realidad, y muy pocas han pasado en muchas reproducciones, de 5.000 reproducciones, yo creo que es la que más tiene. Pero vea que mis canciones sí las usan mucho profesores para hacer clases. Eso sí tiene.
las usan como para enseñar, por ejemplo, canciones del tema de Bencos Viejo, la historia de Bencos Viejo. Muchos profes ponen una canción que tengo para explicar quién era Bencos. ¿El hip hop es un deporte para ti? El hip hop es una cultura en la que hay muchas prácticas artísticas y es como un modo de vida en el que decimos que el arte puede resolver muchos de los problemas que nosotros vivimos en las calles. ¿El libro lo escribiste tú o cómo llega la idea del libro para la portada? Sí, es un libro que yo escribí y que sobre todo es un tema, un audiocuento. Es muy bonito porque es como cuando ustedes escuchan, no, ¿será que ya sí se acuerdan? ¿Ustedes han escuchado radionovelas? Ah, bueno, sí, es que es como una especie de radionovela larga, como 1 hora y media. Entonces es muy bonita. Y esta portada, este es el personaje que está llevando con libros y música a distintos lugares en su bicicleta. Y este es el personaje que es como el antagonista. Él se llama Set. Es un dios antiguo que él se va a entrometer en los planes de él. Es una chimba esa historia, la tienen que conocer. Ah, ya. ¿Cuántos años llevas haciendo podcasts? Los podcasts empezaron en la pandemia, porque con mis estudiantes no podíamos, ¿se acuerdan? No podíamos hacer clase, entonces les empecé a enviar las clases por WhatsApp, pero por radio. Entonces yo empezaba como, hola, buenos días, queridos estudiantes del curso 7.2, vamos a hacerles su clase de no sé qué. Y duraba como media hora, 1 hora la clase y se las enviaba a los WhatsApp de los papás. Y desde ahí me empezó a gustar mucho ese tema de podcast. Esta pregunta es bien interesante. ¿Cómo llegó a ser lo que es y qué tuvo que dejar atrás? Corto. Bueno, en los años 1600, digamos lo que yo soy, pues a mí me parece muy bonito que yo siento que nunca he perdido esa esencia de ser una persona del barrio, ¿sí? O sea, yo me considero todavía muy... calle. Sí, todavía muy calle, digamos, pero aún así yo he tenido, por ejemplo, que dejar muchas fiestas, muchos malos amigos, que son los que uno menos quiere dejar. Los malos amigos que le dan uno, los que más a uno le cuesta dejar, porque es con los que uno a veces más se ríe, digamos, ya. Pero hay que dejar esas malas amistades, esa gente que también es muy tóxica con uno. Eso es lo que uno ha tenido que dejar, personas que le digan a uno, no, es que usted siempre es lo mismo, usted no va a poder con eso, es usted, no, suerte toda esa gente y hacerle, meterle la ficha, sin perder esa esencia bonita que uno tiene en el corazón. ¿Las redes sociales son seguras para los menores de edad? No, menores de 14 años no deben tener redes sociales, punto. Como profesor, ¿qué sería lo primero que quisiera enseñarle a tus estudiantes? Esa pregunta está re difícil. Digamos que debe ser lo que yo quisiera enseñarles siempre, es que se lleven esa idea de querer cambiar el mundo y cambiar las cosas, o sea, que sean lo que quieran ser cuando salgan, panaderos, esteticistas, enfermeros, médicos, abogados, siempre sean personas que quieran cambiar el mundo, o sea, que no estén bien con el mundo que están viviendo, sino que quieran transformarlo, porque este mundo de verdad está terrible y son ustedes, las nuevas generaciones, las llamadas a que nos ayuden a los viejitos a que cambiemos esto. ¿Qué te inspiró a escribir el libro El Sueñista? Pero hay hartas ahí, ¿no? No, es que no alcanzamos. Es que las otras no. O sea, el sueñista es una persona. Si ustedes ven en el diccionario, el sueñista es alguien que interpreta los sueños. Algo así es como la traducción. Pero este sueñista lo que quiere ser es una persona que ayuda a cumplir los sueños. Entonces este sueñista va con su bafle y sus libros a ayudar a cumplir los sueños, ¿sí? Entonces para mí parte de cumplir mi sueño es venir aquí a este colegio, bueno, hablar de lo que estamos hablando en el podcast, pero también presentarles la obra que si ustedes en algún futuro el otro año si quieren, vengo, les presento la obra, que ustedes la escuchen, porque sé que esta obra les va a ayudar a ustedes a cumplir también sus sueños. Entonces eso es lo que me inspiró. ¿Qué opinas de los otros raperos y si eres fan de Canserbero? Canserbero.
Entonces, no hay estudiante en ningún colegio que no me pregunte por Cancerbero. Yo creo que hay muchos raperos y raperas muy, muy buenas. Me gusta mucho escuchar las letras. Sobre todo miro en el rap la profundidad de las letras. Que sean, o sea, que diga algo, ¿sí? A veces ese rap que es como repetitivo, que dice lo mismo, que intentan hacerse los malos y qué tal, que nada. Lo mejor es como la profundidad de las cosas, ¿sí? Que diga algo, que diga vainas. En eso Cancerbero, por supuesto, tiene letras muy, muy profundas. ¿Tú crees que los jóvenes que rapean pueden llegar muy lejos? Mire, esa pregunta tal vez hace unos 15 años, que era en la universidad éramos como 2 raperitos por ahí. Y no, ahora el rap es una cosa. Primero, por ejemplo, en el tema académico hay muchos amigos, amigas que ya tienen su maestría, sus doctorados, han estudiado mucho, que tienen muy buenos trabajos, que tienen sus propias empresas. Ese tema de que los raperos o los hip hoppers en general somos como gente por allá que no sé, que no tiene aspiraciones de nada, eso es mentira, porque ya hoy en día el hip hop es más que es una cultura, también como una especie de industria enorme. O sea, hay tiendas de ropa, hay empresas, industrias desde el hip hop. Eso es, sí van a llegar muy lejos. Listo, ahora la sección de preguntas un poquito más largas, no se me alargue mucho, por favor. Listo. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa en tu proceso pedagógico? Uy, hartas. Es que ahí no, la verdad no tengo, son muchas, pero no la tengo ahorita como... pero algo que siempre me gusta es poder, cuando un estudiante pasa a 11, que me diga como, y que sea a mí como la persona que diga, profe, ahí vine, ¿yo qué pasó? Pasé a la nacional, pasé a la pedagógica, pasé a la distri, ¿qué pasa a la universidad pública? Para mí es como, parce, ya la hicimos. ¿Crees que ya estás en la cima de tu sueño? No, estoy en la base. Digamos que el sueñista por fin es como lo que condensa algo. O sea, es como ya entendí, esto es lo que quiero hacer. A los 35 años ya dije, esto era lo que ahora voy a empezar a construirlo. ¿Cómo has sabido manejar las emociones fuertes? La música. A mí cada vez que me pasa una cosa hago una canción. Claro, ahorita preguntaban cuántas canciones tengo, muchas. Que haya sacado publicadas unas 30 canciones, pero a mí cada vez que me pasa una cosita hago una canción. De pronto la quemo por allá, nadie la escucha nunca, pero me ayuda a sacar eso. Listo, y la última pregunta es, ¿cómo puedo expresarme por otro medio? ¿Cómo así? ¿Cómo puedo expresarme por otro medio? Mire, oiga, ¿saben a mí qué me parece? Que uno debería aprovechar mucho, ustedes deberían aprovechar mucho el tema del colegio. Porque después del colegio... Uy, no tiene tiempo. No, manos, mire, el colegio es la burbuja más bacana del mundo. Usted sale, y uno está a su edad y uno dice, yo ya quiero salir del colegio, qué fastidio, esos cuchos, estar ese uniforme, esas tareas. Y usted sale del colegio y le toca ponerse a camellar. Si, digamos, si no entra, pero igual le toca estudiar y también le toca trabajar porque pues tiene que lograr sacar dinero para sus cosas, ¿no? Donde en su casa usted cumple los 16 y empiezan a decirle, esos recibos llegaron caros, ¿no, mijo? Están caros esos recibos, toca como que en el colegio ustedes tienen aquí, bueno, voy a generalizar, puede que no, pero aquí tienen un profe de música, digamos, tienen profe de arte, tienen profe de educación física, de ciencia, o sea, tienen el universo en un colegio con gente que sabe muchas cosas y los puede guiar a ustedes en por ejemplo, expresarse desde la biología, ir a ver aves, animalitos, expresarse desde las matemáticas, desde la música, desde la pintura, o sea, yo lo que digo es, muchachos, aprovechen el colegio porque de verdad... eso no lo vuelven a vivir, ustedes no vuelven a tener tantos profes dedicados a que usted aprenda en la vida. Usted en la universidad llega y usted verá si entra o no entra. Y usted verá si pierde o no pierde. Nadie le va a decir, oiga, Juanito, ¿usted por qué no vino a clase? Nadie le va a decir. 5:57. Listo.